¿Dónde va la coma? Página 147 al 154. Conjugación. La conjugación une. Son conjugaciones y, ni, que, aunque, porque o u. También hay frases conjuntivas o conectores, como lo son sin embargo, asimismo, por lo tanto. También aquí el significado cambia, según cambie la conjugación, como por ejemplo, la primera no asistió aunque salió temprano, a diferencia de la segunda, no asistió porque salió temprano. La conjugación o se cambia por u antes de palabras que empiecen con o, como por ejemplo, Carlos u Octavio, en vez de decir Carlos o Octavio. Y se tilda cuando está al lado de un carácter arábigo, como por ejemplo 30 o 40, o también 30 o más, para que no se confunda con el cero. La I se cambia por E cuando la palabra que sigue empieza por I o I con H, como por ejemplo Camilo e Isabel, y también señora e hijo, pero no cuando esa I inicial es comienzo de diptongo. Recordemos que es el diptongo, que sería la combinación de dos vocales contiguas en una misma sílaba dentro de una palabra. Recordando cuáles serían las vocales cerradas o débiles, que son la I y la U. Al contrario, cuáles son las vocales abiertas, que serían la A, la E y la O. Como por ejemplo, tenemos agua y hielo. En el caso de la palabra hielo, sabemos que tenemos una vocal cerrada o débil, como lo que es la I, y una vocal abierta, como lo es la E. En el siguiente ejemplo, atmósfera e ionosfera, sabemos que en la palabra ionosfera tenemos una vocal cerrada o débil, la I, y una vocal abierta, como lo es la O. Interjección. La interjección es una exclamación que puede tener autonomía total o puede estar al comienzo, al final o en medio de un discurso. Si nosotros redactamos un memorando, cartas comerciales, informes de empresa, no tendremos la necesidad de usar interjecciones, como lo son o, a, uy, va y faz. Si se redactan cuentos, novelas o poemas, seguramente se necesitará interjecciones, como por ejemplo, oh Señor, dame paciencia, o también se oyó el golpe seco seguido de un triste ay mamita. Oración. La oración es la expresión de una idea completa. Para que la idea sea completa, en principio se requiere que haya un verbo, como por ejemplo el doctor Saúl Cifuentes Lobo solicitó un nuevo crédito al banco para satisfacer algunas necesidades personales surgidas en los últimos días. Como podemos ver, el verbo aquí es solicitó. Y también el otro ejemplo, voy a contarte lo que me pasó allá en la hacienda de Don Goyo. Párrafo. Los párrafos se forman con una sola oración o con un conjunto de oraciones debidamente relacionadas y que hablan del mismo tema, como por ejemplo, nos es grato comunicar a usted que su crédito de libre inversión solicitado el pasado 3 de enero ya fue aprobado por la Junta del Banco. En este ejemplo podemos ver que se trata de una sola oración, a diferencia del siguiente ejemplo que es, los extractos fueron remitidos al apartado aéreo, los cobros de servicios a la domicilio del usuario y las facturas de equipo a la oficina del titular de la cuenta. Asimismo, numerosas informaciones se enviaron por un medio del correo electrónico o, en algunos casos, por fax. A diferencia del otro ejemplo, esta oración está compuesta no por una, sino por varias oraciones. Gramática. La gramática es el conjunto de normas que rigen el idioma. En esta se incluye la ortografía, fonética, sintaxis y semántica. Ortografía. Sin duda, la parte más conocida de la gramática es la ortografía, que da las normas para la correcta escritura de las palabras.
Hoy en día sabemos que las computadoras se han convertido en los últimos años en excelentes aliados de la ortografía, pues algunos corrigen los errores que comete el redactor. Como por ejemplo, si nosotros en algún informe escribimos la palabra sin embargo, unido, sabemos que esa palabra no existe en español. Entonces el computador lo que hará es que la cambiará por la frase sin embargo, separado. Otras veces, la mayoría, el computador corrige, pero indica que hay un error. ¿Cómo nos daremos cuenta que hay un error? Normalmente, cuando hacemos un informe y escribimos una palabra incorrecta, el computador automáticamente lo que hace es subraya esa palabra y usualmente aparece con una línea roja. Nos estará indicando que la palabra está mal escrita. Como por ejemplo, si escribimos persuasión con C, evidentemente esa palabra estará mal escrita. Nos dará la opción el computador de poder corregirla y escribir persuasión con S como lo es de forma correcta. En el caso de si escribimos idiosincrasia con C, también nos aparecerá la palabra subrayada. ¿Por qué? Porque nos estará indicando que está mal escrita. El computador automáticamente nos dará la opción de poder corregirla y escribir idiosincrasia con S como lo es de la forma correcta. Como también en el caso de la palabra exuberante. Sabemos que si la escribimos con H estará incorrecta y el computador también nos dará la opción de poder corregirla. Fonética. La fonética, también llamada prosodia u ortografía, estudia y reglamenta la pronunciación de las palabras. En esta parte de la gramática se estudia lo relativo a la acentuación. Hay palabras átonas, es decir, sin acento, como la mayoría de las preposiciones, y palabras tónicas, es decir, con acento. Las tónicas pueden llevar el acento en cualquiera de las tres últimas sílabas. Normalmente, si se cambia el acento, también se cambia el significado, como por ejemplo, la palabra hábito con tilde en la A se refiere al hábito de hacer algo, como por ejemplo, tiene el hábito de fumar. Si escribimos la palabra hábito, se refiere al lugar de residencia, como por ejemplo, yo habito en Santa Fe de Bogotá. Y si escribimos hábito con tilde en la O, se refiere al tiempo pasado, como por ejemplo, Rafael Núñez habitó en Cartagena. Quizás esta sea la parte más desconocida de la gramática, pues existe la equivocada creencia de que el lenguaje oral cada quien puede pronunciar como quiera. Sintaxis es el tema fundamental de este libro. La sintaxis da normas sobre la correcta relación de las palabras para formar frases, oraciones, párrafos y sobre todo su correcta puntuación. Por ello, la sintaxis es un estudio que se realiza en todas las lenguas a fin de estudiar el orden correcto de las palabras y definir las reglas gramaticales que se deben cumplir a fin de que las personas puedan expresar sus ideas. A modo de ejemplo, se puede realizar el análisis sintáctico de la siguiente oración, que sería: el perro come un filete. En esta oración se distinguen dos partes fundamentales: el sintagma nominal sujeto, que sería el perro, y el sintagma predicado, que sería come un filete. En la primera parte aparece un determinante que es el artículo, el cual sería el, que concuerda en género y número con el núcleo del sintagma nominal, que es perro. Esta es una regla muy importante en la gramática. El artículo siempre debe de coincidir en género y número con el sustantivo o complemento que le siga. El núcleo es el verbo. ¿Qué hace el perro? Comer un filete. El verbo sería comer, que está conjugado en presente indicativo, en tercera persona del singular, en consonancia con el sujeto de la oración. Dentro de este sintagma también se encuentra el complemento directo, que sería un filete, que está compuesto por un artículo indeterminado que es un, y un nombre, que es filete, ambos en forma masculina y singular. Semántica. La semántica estudia el significado de las palabras. Hay semántica de la palabra, de frase y de la oración. Además, hay figuras de construcción como la sinécdoque o de la metáfora, que en determinados contextos dan a las oraciones significados distintos a los propios. La semántica se divide en denotación y connotación. La denotación, esta es la expresión original o formalmente aceptada de la palabra,
Esta es la palabra que formalmente se encuentra en los diccionarios y enciclopedias y es universalmente aceptada. La connotación es la forma alterna o secundaria en que se utiliza una palabra, tal como sucede con la palabra burro, que en forma denotativa implica al animal de tipo equino y en la forma connotativa al hombre o persona tonta. Ejemplos de semántica. La palabra música tiene dos ejemplos. La primera, la música es muy agradable. Este tiene un sentido denotativo. La segunda, el muy música se lo llevó todo. Esta tiene un sentido de connotación. La palabra burro tiene dos ejemplos. La primera, el burro subió y bajó el cerro. Como lo explicaba, este tiene un sentido denotativo, ya que implica al animal de tipo equino. En el siguiente ejemplo, el burro de José no entendió la semántica. Este tiene un sentido de connotación, ya que se refiere al hombre o persona tonta.